Dios te bendiga, bienvenidos a Choqué con la Cruz. Le agradezco a todos aquellos que están entonando en esta semana, una semana más. Y hoy quisiera darle seguimiento a lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Y que hablamos la semana pasada? Bueno, estuvimos hablando de cómo sintonizamos con el reino de Dios, cómo podemos desarrollarnos para comenzar a entender a Dios, la importancia que hay en eso, hablar como Dios pide, vivir como Dios pide y declarar victoria sobre nuestras vidas, amén, hablando como hijos de Dios, llenos de poder y autoridad y no como personas derrotadas. Hablamos de la diferencia entre escuchar y oír y cómo escuchar es activamente estar atento a lo que se está hablando y cómo, verdad, esta es la única manera que vamos a comenzar a vivir con propósito cuando comenzamos a estar atentos a lo que Dios habla, a enfocarnos a desarrollar entendimiento acerca de quién es Él para poder caminar efectivamente. Amén. Y hoy, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes la importancia de la unidad. Y esto es un seguimiento al episodio de la semana pasada porque tiene mucho que ver con la comunicación, cómo nosotros nos mantenemos en sintonía los unos con los otros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Filipenses 2:2 nos enseña, y esto es Pablo escribiendo a la iglesia en Filipenses, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué Pablo, verdad, le dice esto a los filipenses que deben tener un mismo sentir? Bueno, porque hay algo muy poderoso que sucede cuando las personas quieren adquirir una misma meta, cuando todos estamos bajo un mismo sentir, tenemos un mismo enfoque. No sé, ¿verdad? Si a usted le ha pasado alguna vez que intenta de hablar español con una persona que habla español, pero quizá no es de su país. Por ejemplo, yo soy de aquí, de Puerto Rico, y mi español boricua es bien diferente a, por ejemplo, el español de México. Y aunque hablamos un mismo idioma, se puede hacer difícil entendernos porque las palabras pueden tener un significado diferente. Quizás no usamos las mismas palabras para referirnos a las mismas cosas y eso puede causar confusión. Qué triste es, ¿verdad? Cuando aunque hablamos un mismo idioma, no podemos comunicarnos bien porque estamos en dos mundos distintos, venimos de dos culturas diferentes. Y eso también pasa a veces dentro de las iglesias. Estamos en un mismo lugar, tenemos un mismo Dios, pero nuestras metas son tan distintas. Cuando estamos dentro de un mismo templo, cuando, ¿verdad?, tenemos un mismo líder, nos congregamos en una misma iglesia, ahí es cuando no deberíamos sentir diferente, ¿verdad? Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que necesitamos tener el mismo amor, necesitamos sentir lo mismo. En palabras simples, Pablo le está diciendo, ¿verdad?, que tienen que ser un solo pueblo y tienen que tener una misma meta. Y en el cuerpo de Dios, cada iglesia individualmente debe de sentir lo mismo y estar unida bajo una sola meta. Cada iglesia, el Señor la llama, ¿verdad?, con una visión distinta. Aunque es todo lo mismo, todos queremos expandir el reino de Dios, todos queremos, ¿verdad?, alcanzar almas para Dios, ser utilizados por el Espíritu Santo para cumplir con lo que llamamos la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Cómo esto se lleva a cabo puede verse distinto para cada iglesia, porque cada iglesia tiene un líder distinto, un pastor diferente, y Dios llama a cada quien a enfocarse en un área específica. Pero muchas veces dentro de las iglesias vemos que estamos divididos porque la visión o la meta de esa iglesia no es clara. Y entonces ahí es cuando, al no saber comunicar la visión y la meta que Dios ha puesto en nuestro corazón, comenzamos a tener múltiples visiones dentro de un lugar. Y ahí comenzamos a perder la dirección, porque entonces cada líder se levanta con un deseo y una meta individual. Y cuando vienes a ver, todas estas metas no tienen nada en común con la visión principal de la iglesia. Y eso es un peligro porque, ¿verdad? Marcos 3:24 nos enseña que un reino dividido entre sí no puede permanecer. O sea que un reino dividido no va a alcanzar nada. La palabra de Dios nos compara con un cuerpo y dice, ¿verdad?, que todos somos miembros de un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. O sea que aunque todos somos diferentes y tenemos una función distinta, pertenecemos a un solo cuerpo. Y si lo miramos de esa manera, cada iglesia es una parte de un cuerpo. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que la iglesia que yo asisto es una mano.
en esa mano hay dedos, ¿verdad? Entonces, cada miembro que está en esa iglesia es parte de esa mano. Y para que esa mano se mueva, cada hueso, ¿verdad?, de la mano tiene que estar funcionando bien. Si no, va a ser algo doloroso. Y nosotros que somos parte de esa mano, tenemos que entonces trabajar para que la mano se mueva. Tú no puedes agarrar la mano y tratar de comer y arrascarte al mismo tiempo. Eso sería bien difícil. No es algo que se puede hacer. Si la mano va a rascar, tiene que arrascar. Si va a alimentar, la tienes que usar para alimentar. La mano, cada parte de la mano actúa en una forma unánime para poder cumplir con lo que se necesita hacer. Así somos cada uno. Dentro de la iglesia tenemos que estar bajo un mismo sentir para poder cumplir con esa meta, con esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre el pastor que está dirigiendo esa iglesia. Porque esto es importante, porque es verdad, estoy hablando hoy acerca de la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Si venimos a ver, ¿verdad? Hay una historia en Génesis capítulo 11 que es bien interesante. Yo considero que es bien interesante porque es un gran ejemplo a lo que Pablo quiere decir en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y esta historia es la Torre de Babel. Yo no sé si usted la ha escuchado, pero en la Torre de Babel dice la Biblia que todos hablaban un mismo idioma y todos se pusieron de acuerdo y todos se pusieron una meta en común. Y todos trabajaron con la misma dedicación y esfuerzo. ¿Para qué? Para lograr la meta. ¿Y cuál era la meta? Bueno, todas estas personas hablaban un mismo idioma y decidieron que se iban a poner de acuerdo en construir una torre, que es la torre que conocemos, ¿verdad?, como la Torre de Babel. ¿Para qué? Para darse un nombre, para que no se le pudiera quitar la fama y fueran reconocidos. Amén. Ellos querían alcanzar la grandeza de los cielos. Ellos querían hacer una torre que llegara a los cielos. Y las personas se pusieron en común en que ellos querían alcanzar, ¿verdad?, este reconocimiento como pueblo. Y todos trabajaron con una dedicación y un esfuerzo que dice Génesis capítulo 11, versículo 6, que el Señor dijo, miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Dios mismo los miró y reconoció que ellos, porque estaban unánimes en un mismo sentir, trabajando para alcanzar una misma cosa, una misma meta, iban a poder lograr todo lo que se propusieran. Y por eso, ¿verdad? Dice la palabra en esta historia que Dios dijo, vamos y vamos a confundirlo y esparcerlo. Y ahí fue, ¿verdad?, que salieron idiomas diferentes y las personas comenzaron a dispersarse y a tomar diferentes rumbos. Pero antes de eso, todos estaban unánimes y todos querían alcanzar una misma cosa. Y eso, ¿verdad?, lo que Pablo se está refiriendo en Filipenses, está diciendo, tengan un mismo sentir, tengan una misma meta, amen de la misma manera, sean un solo pueblo. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad. Tú nunca ves que Jesús mandara a los discípulos solos, siempre iban de dos en dos. Tú no ves en la palabra que encuentras un versículo que diga que es mejor estar solo y hacer las cosas solas. Al contrario, la palabra nos dice que donde hay dos o tres, ahí está Dios. Hay fuerza en la unidad. Dice, ¿verdad?, que es mejor que dos estén afuera trabajando en el campo. Hay fuerza en la unidad cuando nosotros trabajamos juntos para alcanzar la vida, cuando nosotros trabajamos juntos y nos ponemos una meta de llevar a cabo, nosotros somos invencibles, somos imparables. Solamente Dios mismo puede detenernos. Él fue el único que pudo detener a las personas que estaban construyendo la Torre de Babel. Entonces, por eso es que el diablo le gusta dividirnos, porque es que en la división somos débiles, somos menos propensos a alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros.
Por eso tú ves que hay tanta cizaña, tanto chisme, tanto revolú, tanto problema, que siempre quiere entrar en la iglesia. Siempre hay uno que se deja llevar, que se deja engañar, que viene a tratar de destruir. ¿Por qué? Porque no puede ver la visión. ¿Por qué? Porque no habla el idioma de su hermano que está ahí en esa iglesia con él. Cuando no hablamos igual, no nos vamos a entender. Cuando no estamos en un mismo nivel, no nos vamos a entender. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos, líderes, a desarrollar a las personas desde que entran, presentarles la visión que Dios ha puesto en tu corazón, desarrollar a estas personas para que ellos encuentren sentido y propósito en sus vidas, como conociendo más a Dios, conociendo más la palabra, conociendo cómo Dios habla, conociendo el idioma del reino. Hay que cambiar, hay que aprender a desarrollar a estas personas, a conocer a Dios, a diferenciar entre el mundo y la voz de Dios, para que ellos aprendan a entonar con el resto de la congregación. Todos tenemos que compartir una misma visión dentro de la iglesia para poder alcanzar cosas mayores. Jesús nos dijo que cosas mayores que Él íbamos a hacer en esta tierra. Y vemos muchas iglesias que no espantan ni una mosca. ¿Cómo es posible, verdad, que estemos tan faltos de poder cuando Jesucristo mismo dijo que haríamos cosas mayores? Es porque no estamos unánimes. Aquí la clave es la unidad. La unidad en el reino es tan importante. Realmente lo es. Ahora mismo, si tú eres padre y tienes hijos, ¿verdad? Tú y tu pareja necesitan estar en acuerdo para criar a ese niño o a esa niña. Porque ¿qué pasa? Si hay un desacuerdo, los hijos crecen rebeldes, crecen confundidos, hay mucho problema, mucha discusión. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en lo que les quieren enseñar a ese niño. Así mismo pasa en la iglesia. Tenemos que estar en un acuerdo. Las vidas no se van a alcanzar solas. Nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzarlas, pero para ser efectivos y productivos necesitamos tener un plan para cuando esas vidas lleguen a la iglesia, poder desarrollarlo bien y no seguir lastimando a la gente que llegan a la iglesia. Por eso, cuando no estamos conectados, cuando no estamos en lo mismo y cada quien tiene una visión distinta y empieza a haber una competencia de visiones, una competencia de metas, que si lo mío es más importante que lo tuyo y cada quien está buscando lo suyo, cuando llega gente, la gente sale herida. Porque dice, pero ¿qué es lo que pasa aquí si esto está peor adentro que afuera? Me voy a volver para el mundo. Entonces, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a leer la Biblia, tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a dejar que Él nos cambie, que Él nos moldee, para poder entonces ser sabios, maduros y aprender a lidiar y desarrollar a las personas nuevas que llegan y aprender a compartir la visión con los demás. Porque realmente fallamos mucho en expresar nuestra meta como iglesia. Así que si tú eres un líder y tú tienes una iglesia, Dios te ha llamado a pastor o Dios te ha llamado a abrir una obra donde tú vas a tener que compartir con otras personas, vas a necesitar de su apoyo, porque vuelvo y repito, en la unidad es donde está la fuerza, mi hermano. Tú necesitas aprender a expresar tu visión y tu meta. Tú necesitas aprender a compartir con otros lo que Dios ha puesto en tu corazón para alcanzar. Si son los jóvenes, si tú quieres una iglesia llena de jóvenes, quieres irle a alcanzar a los jóvenes, compártele esa pasión a otros. Inyéctalos para que se enamoren con tu visión, con la meta que Dios ha puesto en tu vida y desarróllalos para que todos caminen juntos para alcanzar eso. Porque si ese es su enfoque y todos sienten lo mismo y todos se apasionan por lo mismo, van a cambiar la vida de muchos jóvenes. Si es la familia, restaurar familias igualmente. Aprende a compartir esa visión. No es que tú la tengas en tu corazón y ya, no, es que tienes que aprender a comunicarla con los demás. Necesitas ser uno solo con aquellos que se unen a ti. Tienen que aprender a compartir metas. Necesitamos más unidad, necesitamos más unidad, necesitamos sentir lo mismo. Mira, está bien que tú tengas metas individuales, está bien que tú busques lo tuyo. Dios está ahí para ti, para escuchar lo que tú necesitas y Él hará contigo individualmente. Pero cuando tú llegues a una iglesia y tú quieres ser parte de esa congregación,
Procura no solamente enfocarte en ti, deja lo tuyo en las manos de Dios y enfócate en qué quiere Dios hacer en este lugar. ¿Cuál es la manera en que yo puedo ayudar a mover y a ejecutar la meta, la visión que Dios ha puesto en el pastor de este lugar? No busques traer tu propia meta a una iglesia que ya está ahí, que ya tiene un líder. No. Si tú vas a ser un líder dentro de ese lugar, procura que lo que tú quieras alcanzar dentro de ese ministerio que Dios te da la oportunidad de tener, vaya de la mano con la visión principal de esa iglesia. Ellos hablaban un mismo idioma, ellos eran un solo pueblo y Dios dijo que lograrían todo lo que se propusieran. Y Dios los detuvo a ellos, pero Dios no quiere detenerte a ti. Dios, al contrario de la Torre de Babel, si quiere que logren todo lo que se propongan. Amén. Por eso nos dice, completa mi gozo, siente lo mismo, ten el mismo amor, estén unánimes y sientan una misma cosa. Pero que puedan entender lo importante que es sentir lo mismo, tener una misma meta y una misma visión, estar en un lugar y trabajar todos por lo mismo, porque si nosotros individualmente alcanzamos tantas cosas y muchas veces nos podemos sentir invencibles, imparables, imagínate si todos lo hiciéramos con el mismo amor, con un mismo anhelo, con una misma entrega, con la misma dedicación, fuéramos invencibles, imparables aún más. Alcanzaríamos el doble, el triple de lo que alcanzamos individualmente. Es importante que el pueblo de Dios esté unido. Es importante que las iglesias, individualmente los miembros de cada iglesia estén unidos. Y es importante que la iglesia esté unida, que comencemos a amar al mundo como Dios lo ama, a ver las almas como Dios las ve y a buscar cada día más ser más como Jesús y ver cómo juntos podemos avanzar el cumplimiento de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.